Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la red de la diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Palabras del Corazón. Espacio para compartir distintas temáticas, distintas reflexiones, distintas propuestas y, como solemos decir, que son apenas una voz más entre muchas otras porque no son un criterio de verdad única. Aquí, en estas Palabras del Corazón, compartimos eso, una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy, a lo largo de 5 programas, vamos a compartir un texto de Marcos Raúl Mejía, educador colombiano, integrante de Planeta Paz, Fe y Alegría y la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia. Se trata de un texto titulado La educación popular en el siglo XXI, una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo. Ese será el texto dedicado al tema educativo, a la educación popular, al que le dedicaremos estos 5 capítulos de estas Palabras del Corazón. Empieza el texto de Marcos Raúl Mejía con una nota de Moacir Gadotti, educador brasileño, que dice: la historia de las ideas pedagógicas en estos últimos 40 años presenta importantes marcos teóricos. Entre los más significativos está sin duda la obra de Paulo Freire. Con su producción por referencia, muchos educadores, principalmente de América Latina, consolidaron uno de los paradigmas más ricos de la pedagogía contemporánea, la educación popular, la gran contribución del pensamiento pedagógico latinoamericano a la pedagogía mundial, dice Moacir Gadotti. Y Marcos Raúl Mejía señala a continuación: esta cita de uno de los más reconocidos continuadores de la obra de Paulo Freire me sirve para dar entrada y plantear la tesis fundamental que desarrollaré en este escrito. Y es que la educación popular es hoy una propuesta educativa que disputa con otras orientar los sentidos de la sociedad. En esta perspectiva presento un marco a esa presentación, en la cual en un primer momento plantearé que la educación popular es hoy una propuesta educativa con un acumulado propio, que la saca de la acción intencionada en grupos sociales populares para convertirla en una actuación intencionalmente política en la sociedad para transformar y proponer alternativas educativas y sociales desde los intereses de los grupos populares, evitando caer en el utopismo educativo y pedagógico que cree que solo cambiando su educación se transforma la sociedad, y hace conciencia de que si no cambia la educación será imposible transformar la sociedad. En ese sentido, en este texto intentaré en un primer momento plantear que hay un mundo en cambio, fundado sobre el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la información, la comunicación, la innovación y la investigación, que dan forma no solo a la constitución de un mundo que reorganiza el capitalismo y también a los procesos de resistencia y lucha por construir sociedades más allá de la dominación y la exclusión. En un segundo momento del planteamiento busco darle identidad y contenido a la educación popular como una práctica desde el sur, la cual recupera social, política y pedagógicamente un planteamiento que toma identidad en las particularidades de nuestro medio y pretende establecer un saber de frontera para dialogar con propuestas que se realizan en otras latitudes del sur, y de ese norte-sur crítico para construir apuestas, identidades y sentidos de futuro desde nuestro quehacer y configurar un movimiento emancipatorio con múltiples particularidades y especificidades. En un tercer momento, sigue diciendo Marcos Raúl Mejía, mostraré cuáles son esos nuevos escenarios que van a dar marco a una pedagogía que se trabaja con presupuestos propios desde acá
y en las particulares manifestaciones del poder en nuestros contextos, que no son una asimilación mecánica a las formas de la pedagogía desarrolladas en la modernidad, paradigmas francés, alemán y anglosajón, perfilando un paradigma latinoamericano con especificidades que le dan nuestra identidad, nuestra historia, nuestro contexto y nuestras luchas, caracterizando al diálogo, confrontación de saberes y a la negociación cultural como ejes de su propuesta metodológica. En un cuarto momento, daré cuenta de cómo se producen unos ámbitos de elaboración de las pedagogías de la educación popular a partir de su acumulado, mostrándonos unos procesos en los cuales el diálogo, la confrontación y la negociación de saberes dan forma a los procesos de interculturalidad, intraculturalidad y transculturalidad, en los cuales la identidad de la educación popular se hace específica en su quehacer pedagógico, construyendo en ellos procesos que a la vez que rompen la separación entre educación formal, no formal e informal, construyen la educación popular como una apuesta para toda la sociedad en los diferentes espacios, micro, meso y macro, con la consiguiente consecuencia para construir lo político-pedagógico de la educación popular en su carácter emancipatorio transformador, la cual en y desde su quehacer hace una suerte de movimiento social aquí y ahora, dice Marcos Raúl Mejía. Para cerrar, presento algunas tensiones que deben ser trabajadas para constituir la educación popular en estos tiempos, las cuales nos exigirán seguir construyendo desde el sur y actualizándolo en el actual cambio de época, que marca un cambio civilizatorio y una readecuación del capital a los nuevos elementos de esos cambios, propiciando las crisis humanitarias propias de sus formas de control y poder. Estamos compartiendo el texto de Marcos Raúl Mejía, educador colombiano, titulado La educación popular en el siglo XXI. Después de esa introducción entramos al capítulo conocido que tiene el título de Comprendiendo los cambios de época y civilizatorios, de Marcos Raúl Mejía. Dice: uno de los asuntos centrales para cualquier actor de esta sociedad es poder dar explicación teórica con incidencia práctica de los múltiples cambios que acontecen en nuestras realidades y el impacto que ellas han tenido en sus prácticas, sus conceptualizaciones y explicaciones de la sociedad inmediata y del mundo que vivimos. Se ha llegado desde múltiples lugares a una especie de acuerdo común sobre estos elementos que han configurado las transformaciones de este tiempo y que cada quien elabora según sus énfasis profesionales, colocando la importancia conforme a sus intereses específicos. Un ejemplo emblemático es el del Premio Nobel de Física George Chapman, quien después de trabajarlos concluye que asistimos a una mutación histórica social, semejante a la que se vivió en los comienzos del Neolítico hace 12.000 años, o en nuestros contextos. Jesús Martín Barbero, que también es colombiano, dice: nos enfrentamos así a otro cambio mucho más radical, consistente en los nuevos modos de producción del conocimiento y más específicamente a las nuevas relaciones entre lo sensible y lo inteligible. Ahí reside la lucidez de Castells, quien ata la mutación digital a la superación definitiva de la separación entre los dos lóbulos del cerebro, el de la razón argumental y el de la emoción pasional, que por mera casualidad resulta ser del arte. Pues bien, hoy día a lo que en las ciencias claves como la física y la biología se llama cada día más frecuentemente experimental, es a simular digitalmente en computador, dice Martín Barbero. Existe un acuerdo, dice ahora Marcos Raúl Mejía, de que esos elementos configuradores de este tiempo-espacio actual son el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la información, la comunicación, la innovación y la investigación. Veamos estos puntos brevemente en el texto de Marcos Raúl Mejía. 1. El conocimiento, configurado en el paradigma científico de la modernidad capitalista que funda en el modo 1 de la ciencia, Copérnico, Descartes, Galileo, Newton, Hobbes, y que a lo largo del siglo XX en su replanteamiento da lugar al modo 2 de la ciencia, Heisenberg, Einstein, Planck, Pitt,
el cual ha sido el factor básico de las modificaciones estructurales de la sociedad en los últimos 400 años. 2. La tecnología, la cual hace su tránsito de la técnica produciendo una relación con el conocimiento de nuevo tipo, al generar procesos en donde las relaciones teoría-práctica se modifican a través de esas 4 edades de la máquina, la del vapor, la de los motores eléctricos, la electrónica y la de la microelectrónica e informacionales. 3. Los nuevos lenguajes. El soporte de los cambios de los 2 aspectos anteriores es la emergencia de un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad, el digital, el cual, unido al escrito y al oral, complejiza las formas de la cultura, estableciendo una serie de cambios sociometabólicos que inciden en las nuevas creaciones culturales y en las relaciones generacionales. 4. La información se convirtió en un elemento central en los procesos que reorganizan y reestructuran las formas del conocimiento, ya que ella es clave para el funcionamiento de todo el sistema de máquinas y tecnológico, así como de los aspectos de la producción convertidos en servicios. La información se hace complementaria y diferente al conocimiento. 5. La comunicación. Emergen infinidad de procesos en las nuevas realidades de la tecnología y la información, en las cuales la imagen vehicula gran parte de ellos, generando dinámicas culturales sobre nuevos soportes y una producción que ha llevado a construir de otra manera los procesos de socialización y las dinámicas de la industria cultural de masas. 6. La innovación. Aparece como uno de los elementos que ha tomado más preponderancia en las transformaciones en curso. La velocidad del cambio en el conocimiento, ligado a la producción permanente de nuevos productos, ha convertido este aspecto en uno de los ejes de la discusión para darle su lugar en las empresas, en la educación, en las tecnologías y en las diferentes dinámicas de la sociedad. 7. La investigación. Ella se ha convertido en uno de los factores básicos de las transformaciones en los aspectos anteriormente señalados, y a la vez se ha constituido a sí misma como un campo de saber configurando nuevas realidades sobre las que se tejen parte de los cambios estructurales del poder en la sociedad actual. Y vamos al punto 8, el más largo de esta explicación de estos elementos de las transformaciones contemporáneas que nos plantea Marcos Raúl Mejía, que es también crisis civilizatoria. El sistema mundo que se organiza a partir de estas realidades anteriores supone también una crisis profunda y una reorganización de múltiples sentidos en cuanto a los supuestos en los cuales estaba basado el mundo eurocéntrico, que comienzan a ser cuestionados y se exige replantear esa manera como se han relacionado con la naturaleza, lo cual comienza a mostrar los límites de las teorías basadas en el crecimiento como única posibilidad de organizar la sociedad. Y en ese sentido emergen con fuerza en ese desarrollo no solo las crisis políticas derivadas de la multipolaridad, donde ninguna potencia puede hoy predeterminar los rumbos y su influencia sobre toda la humanidad, marcada no solo por el cambio de época, sino porque ya no estamos frente a un solo centro, sino que ese mismo centro es parte de una crisis estructural. Esta se hace visible en las ideas sobre las cuales ha estado fundada la organización de esta sociedad capitalista. Una economía basada sobre el crecimiento infinito, una naturaleza entendida como estar ahí para ser dominada por lo humano, una idea de progreso sin fin, unas epistemologías basadas en lo universal y en la negación de la diferencia, una idea de desarrollo que plantea un lugar fijo a donde ir y atrás todo el subdesarrollo que da forma a todos los organismos multilaterales. Este mundo, a su vez, comienza a dejar claro que un proyecto centrado en el dominio unipolar y la eliminación de la diversidad, además de estar fundado en el consumo de energías fósiles como si no tuvieran límites, ha ido mostrando la cara que ante nuestros ojos se nos presenta bajo formas de crisis financiera, crisis climática y energética, crisis de granos y alimentos y muchas otras que nos encontramos en los lenguajes cotidianos de los diarios, las revistas especializadas y los artículos de expertos. Con esta apretada síntesis, dice Marcos Raúl Mejía, dejamos abierta una problemática que está a la base de los procesos de constitución de la sociedad actual y desde los cuales se rearticula la organización y los procesos de relacionamiento, así como aquellos que construyen nuevas formas de control y reorganizan la sociedad.
generando en este tránsito una sensación de novedad que parecería dejar atrás maneras y formas como el poder ha actuado. Esto da origen a múltiples lecturas que hacen ver estos cambios fruto del desarrollo de la sociedad, como si se tratara de dinámicas neutras, en donde el conocimiento y la tecnología hubiesen llegado a un nivel máximo de su evolución, produciendo una transformación de la sociedad desde ellas y anunciando en el nuevo lugar del consumo su disfrute para todos y todas. La particular manera de nombrar estos cambios hace énfasis en el elemento visible de los que constituye sociedad del conocimiento, sociedad de la información, la tercera ola, sociedad informacional, sociedad postindustrial, sociedad tecnocientífica, sociedad posmoderna, sociedad líquida y muchas otras. Sin embargo, estas denominaciones dan cuenta de algunos de esos factores que dinamizan las modificaciones en marcha, planteando un cierto clímax de ellas. Sin embargo, como aspecto importante para el análisis, hay que tener en cuenta cómo olvidan que ellas se dan en unas relaciones de poder y de reconfiguración de los procesos de control que vuelven a generar desigualdades e inequidad de la sociedad, reestructurando el proceso de acumulación del capital, dice Marcos Raúl Mejía. Y cerramos este capítulo de Marcos Raúl Mejía diciendo: la ciencia va a ser ese intelecto general que Marx ve materializado en el sistema de máquinas, convertida en una nueva fuente de riqueza y razón de que el conocimiento, la tecnología y sus variadas versiones de desarrollo científico se convierten en fuerza productiva inmediata y del colectivo social humano apropiada por el capital, sin devolverle nada a la sociedad. Así se ha logrado una incorporación de la inteligencia general al capital. Estos procesos son visibles en los desarrollos de la informática, la automatización, las cuales transforman las relaciones de los individuos con las máquinas, con lo cual, según Virno, a quien sigo, redujo los tiempos muertos. Se automatizó la integración, fabricación asistida por computadores, lo cual da paso a la polivalencia con su multifuncionalidad y planes flexibles, apareciendo una fuerza laboral movible, precaria, interna, subcontratada, con división de la cadena productiva, generando grupos semiautónomos y polivalentes. La inteligencia general se convierte en una realidad en los sujetos mismos al darse esa nueva forma del trabajo vivo, que es el trabajo inmaterial, el cual da contenido preciso a la organización productiva de este tiempo, centrada en la ciencia, configurando un nuevo tipo de trabajo que ya no tiene su soporte principal en la materia prima, sino sobre el conocimiento, la información, la innovación, que ha de recibir esta para que funcione el nuevo sistema de máquinas y tecnológico, en lo que ha sido denominado la nueva geografía del trabajo. En esta perspectiva se hace necesario en el análisis ir más allá, en cuanto no solo estamos ante unas transformaciones epocales y civilizatorias, sino que la forma del control capitalista se ha transformado, exigiendo nuevas interpretaciones y acercamientos y, por lo tanto, la emergencia de nuevas formas de las resistencias. En ese sentido, la educación popular retoma su acumulado y reelabora algunos de sus elementos para darle contenido propio a estas realidades emergentes, en las cuales se juega su vigencia, lo que a su vez le exige una relectura de las particularidades contextuales latinoamericanas desde unas identidades que también le exigen no solo una modernización en el sentido del proyecto capitalista, sino una interlocución y una producción de saber con las particularidades de ser un pensamiento y una práctica desde el sur. Se refiere Marcos Raúl Mejía a la educación popular. Pues aquí nos vamos a quedar en el programa de hoy y vamos a seguir conversando con Marcos Raúl Mejía en el programa de mañana y su texto sobre la educación popular en el siglo XXI. Hasta entonces. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño.
pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.